Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de Filósofo Internacional 2.0. Nos vamos hacia la isla de Cuba, señoras y señores, donde los Estados Unidos le tienen una dosis también de sanciones. Entre esas, escuchen, presten mucha atención. Estados Unidos no renovará la licencia a la cadena hotelera Marriott en Cuba. Repito, gobierno de Estados Unidos no renovará la licencia a la cadena hotelera Marriott que opera actualmente en Cuba, lo que va a obligar al gigante hotelero a cerrar todas sus operaciones en la isla, anunciaron este viernes las fuentes de la empresa. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos notificó a Marriott International que deberán cerrar todas sus operaciones del Four Point Sheraton en La Habana, Cuba, antes del 31 de agosto de este año 2020. Así lo informó a la agencia de noticias EFE la directora de comunicaciones de la compañía para América Latina y el Caribe, Kerstin Sachi. Según la portavoz, la orden que supone el cierre del único bastión hotelero de los Estados Unidos en Cuba, el ejemplo del famoso acercamiento que llevó a cabo la anterior administración de Barack Obama, supone también con esto la suspensión de cualquier plan de abrir nuevos negocios hoteleros en la isla. Es decir, está cancelado. Es decir, no te vistas que no vas. Presidente de Cuba, bájate de la nube. Los dólares no te van a llegar fácil. No te van a llegar fácil. Y ahora que salga Maduro, quién sabe qué irás a hacer, Díaz-Canel. Quién sabe qué irás a hacer. Porque ya la plática de los norteamericanos no te va a seguir llegando. Tendrás que vender el polvito blanco de Diosdado. No sé cómo irás a hacer. Pero la cosa se te va a poner pelúa. Porque la libertad viene para Cuba. Primero Venezuela. Nicaragua y Cuba. Saliendo Venezuela primero. Pues lo repito, porque en septiembre hay milagro en septiembre. El portavoz asegura que la cadena hotelera continúa creyendo que Cuba es un destino que todos los viajeros, incluyendo la gran mayoría de norteamericanos, desean visitar. Sí, pónganse a creer en cuentos chinos, ¿oíste? Por lo que se espera que ellos quieren reabrir en Cuba si el gobierno de Estados Unidos les da permiso para poder hacer negocios con otros gigantes de los Estados Unidos que quieran financiar el proyecto. No se vistan que no van. El Departamento del Tesoro dijo no, pero la cosa se te va a poner pelúa porque la libertad viene para Cuba. Primero Venezuela, Nicaragua y Cuba. Saliendo Venezuela primero. Pues lo repito, porque en septiembre hay milagro en septiembre. El portavoz asegura que la cadena hotelera continúa creyendo que Cuba es un destino que todos los viajeros, incluyendo la gran mayoría de norteamericanos, desean visitar. Sí, pónganse a creer en cuentos chinos, ¿oíste? Por lo que se espera que ellos quieren reabrir en Cuba si el gobierno de Estados Unidos les da permiso para poder hacer negocios con otros gigantes de los Estados Unidos que quieran financiar el proyecto. No se vistan que no van. El Departamento del Tesoro dijo no. El Four Point Sheraton fue el único hotel administrado por una empresa norteamericana en Cuba tras el acercamiento y el levantamiento de las restricciones comerciales que fueron decididas por la anterior administración, la del gobierno de Obama. El presidente Trump ha ido desmontando todas esas decisiones absurdas poco a poco. Por fin, para ponerle la guinda al pastel. Ahí la tiene. ¿Cómo les parece? Bueno, Cuba, poco a poco, el olor de los aires de libertad que saldrán de Venezuela van a pisar tus tierras. Hasta aquí la información. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Y usted, mi hermano cubano, que desea la libertad de Cuba, tenga fe. Tenga fe que pronto Donald Trump va a poner las cartas sobre la mesa y la libertad va a llegar para ustedes también. Bien, un abrazo rompecostillas para todos, se les quiere mucho, mil bendiciones.